Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bueno, conforme lo solicitado, estoy realizándoles este video informativo para la clase de Blender, en donde yo voy a enseñarles a ustedes a hacer un ejercicio de una botella, pero la realidad es que aspiro y espero que ustedes utilicen el bastón de madera que pasé como fotografía al grupo de WhatsApp y creen ese ejercicio como actividad para la casa. La idea es revisarlo la clase que viene y ver si todo quedó correcto. Entonces hoy vamos a hacer como una visualización básica de lo que es el programa de Blender, súper básica, y vamos a cumplir con el ejercicio y les voy a explicar más o menos de qué manera se logra desde el inicio al fin cada uno de los pasos. Entonces empezamos abriendo el programa, vamos a colocar un archivo general. Quiero que sepan que este es un programa de acceso libre, un programa que no tiene licencia, entonces, o sea, sí tiene licencia pero no es paga. Ustedes pueden bajarlo de internet y pueden instalarlo, inclusive no pesa mucho. Primero el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo, que sería como el canvas de Photoshop, el que vemos en el fondo, tiene tres partes. La primera parte es la iluminación, este foco lumínico. Si pueden ver acá en la zona donde se encuentran pues nuestros paneles, se llama Light. La luz a nosotros nos permite entender el objeto que estamos desarrollando y sobre todo pues trabajarlo dependiendo del renderizado que le vamos a hacer más adelante, pero bueno, por lo pronto vamos a ver cómo funciona. Pulsando aquí donde se encuentran las escenas de sombreado a la vista, en el lado superior derecho hay un circulito redondo donde está mi mouse. Si pulsamos ahí, la imagen inmediatamente va a cambiar, y quiero que noten que cuando yo muevo la luz de sitio pasa algo. Si se dan cuenta cómo la luz va transformando nuestro objeto. También si yo la acerco o la alejo, ella va a tener una cierta modificación con nuestro objeto. Entonces esta es nuestra primera parte de este espacio de fondo de trabajo, que nosotros debemos conocer, que es la luz. Lo segundo es la cámara. La cámara es la visualización que nosotros tenemos sobre el objeto. Nuestra cámara puede estar señalando el objeto, puede estar señalando otra cosa o el fondo, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Eso se utiliza sobre todo para el renderizado. Quiero que noten que si ustedes en su computador pulsan la tecla 0, inmediatamente va a aparecer la vista que tiene nuestra cámara. De igual forma, en el teclado numérico, cada uno de los números que se encuentran en su computador les va a dar una visualización de fondo. Entonces, por ejemplo, el número 1 a nosotros nos da el eje de la Y. El número 2 nos da una especie de rotación lateral que nosotros vamos a poder hacer sobre nuestro objeto. El número 3 nos da el eje de la Z. Si por ejemplo ustedes pulsan el 0, y aquí tenemos esta visión, y colocamos el número 5, nuestro objeto pasa de ser perspectiva a volverse un objeto axonométrico, una proyección axonométrica. Entonces es clave para que nosotros entendamos la visualización que tenemos de nuestro objeto. Con la tecla 4 vamos a hacer una rotación sobre el eje de la Y. Con la tecla 6 sobre el eje de la Y pero hacia el otro lado. Y con la tecla 7 vamos a hacer la visualización Z. Entonces depende digamos, el plano en el que nosotros vayamos a trabajar la botella, vamos a utilizar uno de esos números. Entonces es clave que los conozcan. Seguidamente, del lado izquierdo tenemos una serie de herramientas de trabajo que dependen del modo de trabajo que nosotros estemos haciendo. Aquí por ejemplo yo me encuentro en modo objeto. A medida que yo seleccione mi objeto y cambie el modo, por ejemplo a modo edición, inmediatamente me van a cambiar las herramientas. En el modo escultura me van a cambiar. Entonces es importante que siempre seleccionen el objeto antes de cambiar el modo. Las cosas básicas de movimiento de nuestros objetos se encuentran en el modo objeto. Aquí está por ejemplo la opción de mover, que ustedes pueden mover el objeto dependiendo del eje, simplemente pulsando en la flecha que les aparece de color azul, rojo o verde. Con la tecla de rotación pueden rotarla hacia un lado o hacia el otro. Volviendo digamos, al interés de recuperar esos comandos básicos de Photoshop, si ustedes pulsan Control Z pueden devolver el cubo a donde empezó desde el inicio y pueden ir deshaciendo las imágenes. Y con la opción de escalar, si ustedes seleccionan el objeto, pueden ampliarlo o disminuirlo al tamaño que quieran, dependiendo del modelo. Entonces quiero que noten eso. Si pulsan el círculo central, el de acá afuera, es decir, aquí, justo aquí en esta zona, pueden ampliar el objeto en su propio tamaño, ¿cierto? Cualquier parte dentro del círculo. Vamos a devolvernos nuevamente a nuestro cubo inicial.
con la opción transformar, ustedes pueden no solo rotar el objeto, sino también moverlo hacia un eje. Esta es una fusión de rotar y mover, para que quiera utilizarlo. Bueno, comandos básicos importantes para poder moverse en el espacio de trabajo. Comando número 1, con la tecla scroll pulsada como un clic, ustedes pueden mover el cuadrado o el objeto que tengan sobre su propio eje. Si pulsan la tecla Shift, que es la que se encuentra encima de Control, y clic en el scroll, van a poder mover el objeto hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, pero sin perder la visualización del mismo, es decir, sobre el plano. Porque en algunos casos puede pasar esto, que ustedes tengan la imagen por acá y quieran ver la cara de arriba, y por más que pulsen el scroll con clic no puedan verla. Entonces simplemente pulsan Shift, se sitúan en la cara, y pues el tercer comando básico, que es simplemente el scroll hacia adelante y hacia atrás, les permite ampliar y disminuir el objeto. Vamos a volver nuevamente a la opción de nuestra cámara para tener el objeto tridimensional. Bueno, entonces vámonos al lado derecho. Si estas son las herramientas del lado izquierdo, cada que ustedes seleccionen esa herramienta, aquí en la zona de los paneles de las propiedades de herramienta activa y de espacio de trabajo, se va a modificar a medida que ustedes seleccionen una herramienta. Y estas son las propiedades de dicha herramienta. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan rotar, aquí aparecen las distintas opciones que nos da nuestra herramienta y nuestro panel de herramientas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si van al modo edición. De la misma forma, pues aparecen las distintas orientaciones de nuestro espacio de trabajo. Esto les va a permitir a ustedes seleccionar orígenes, posiciones principales, arrastrar y mover el espacio de trabajo. Como les dije, esto es un tutorial bastante básico, no quiero extenderme demasiado para que no se aburran. Otra cosa básica que deben conocer es el motor de procesamiento. Cuando ustedes crean un objeto y el objeto le dan, por ejemplo, una textura de vidrio, para poner un caso, el motor de procesamiento es el que les permite a ustedes hacer que las imágenes en alta calidad o esas texturas que se están colocando encima del objeto puedan adaptarse al mismo y a la circunferencia o a las aristas que tienen los cubos. Entonces, estos motores de procesamiento son tres: Eevee, Workbench y Cycles. Si ustedes tienen un computador pues que tiene un buen disco duro sólido, que tiene una RAM de unos 16, que tiene, por ejemplo, una tarjeta de video que aguanta pues bastante procesamiento, utilicen un Cycles en el motor cuando vayan a hacer el render, que eso lo vamos a hacer más tarde. Pero si tienen un computadorcito básico como el mío, utilicen el Eevee, así de simple. Vámonos por acá a ver qué otra cosa importante tenemos aquí en Word, que es como el mundo. Cuando hablamos de Word estamos hablando de la superficie del mundo, es decir, donde se encuentra nuestro objeto. Ustedes pueden utilizar un fondo, el fondo que ustedes decidan. No se escoge donde está el apartado fondo, sino donde aparece color, el tipo de textura que ustedes quieren en la parte trasera. Aquí pueden inclusive colocar textura de ladrillo o una imagen de entorno, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Eso no lo vamos a usar en esta ocasión, pero para aquella persona que quiera de pronto hacer una figura y un fondo, pues averigüen en YouTube cómo se trabajan los fondos de Blender. Es muy sencillo desde este apartado. Aquí donde están los modifiers son modificadores de objetos que permiten de manera general trabajar esos nodos, que son como los puntos que aparecen en las esquinas. No he hablado todavía del concepto de nodo porque no hemos llegado hasta allá, pero vamos a entrar un momentico al modo edición y se van a dar cuenta que hay como unas esquinas o unas aristas. Lo que en Illustrator nosotros llamamos puntos de ancla, estos son nodos, aquí se llaman nodos. Los nodos se pueden modificar y se pueden transformar y van a transformar, digamos, el objeto dependiendo de cómo nosotros lo necesitemos. Si yo, por ejemplo, selecciono un nodo solamente y lo modifico hacia arriba o hacia abajo, él va a transformar mi figura. Lo mismo que si yo selecciono varios nodos, ellos también van a tener una modificación del objeto. Y si los nodos están seleccionados y yo, por ejemplo, selecciono estos dos y utilizo una opción de escalado como la letra E, pues puedo crear una tapa de una caja o cualquier cosa. Entonces ellos van a servir mucho, es importante que los conozcan para que no se equivoquen. Siguiendo por acá, vamos a entrar aquí donde están las propiedades de los materiales. Esta es la última opción que vamos a utilizar el día de hoy. Nos permite crear un material de nuestro objeto
y darle distintas propiedades, un color base, una transluminiscencia, una rugosidad, un brillo. Todo va a depender de cómo nosotros modifiquemos nuestro objeto. Para poder ver este apartado, que es el shading, ustedes simplemente pulsan en la parte superior de la imagen la opción de shading, y lo que va a hacer es que los va a llevar a donde se encuentra el material de nuestro objeto, o simplemente pulsan en el lado izquierdo inferior donde dice editor de sombreado y van a arrastrar de abajo hacia arriba y se van a encontrar con esa opción del material, ¿cierto? Por lo pronto vamos a guardarlo porque no lo vamos a necesitar todavía, y vámonos al modo objeto. Entonces el primer ejercicio básico que nosotros vamos a hacer es simplemente crear una botella. Vuelvo y explico y repito para que no anden adelantando y retrocediendo el video. Este video ustedes lo van a ver unas 35.000 veces porque este programa no es fácil. Entonces les pido que esto que yo voy a hacer no es la tarea de ustedes. La tarea de ustedes es fundamentalmente hacer la barra de madera que se encuentra en el WhatsApp. Yo les voy a explicar las herramientas, cómo se usan, para que ustedes cuando utilicen pues esa barra de herramientas inmediatamente pues aprendan a usarla y puedan hacer la barra de madera. Pero el ejercicio que yo voy a hacer es una botella de vidrio. Entonces vámonos primero a una visualización, la visualización número 1. Esta va a ser el eje X en donde nosotros estamos situados, o el eje Y, digo las cosas. Entonces primero voy a coger la imagen que tengo en internet, que es una imagen de una botella, voy a arrastrarla hasta mi programa de Blender y la voy a soltar. Inmediatamente ella va a aparecer en un eje fundamentalmente. Les pido por favor que si a ustedes les aparece la imagen así, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo, la imagen como torcida, como de esta manera, ustedes sitúen esta imagen en el eje que lo necesitan. Por ejemplo, yo voy a poner la imagen en el eje 1, que va a ser el eje de la Y, y para poder situarlo simplemente voy a modificarla a partir de la opción de movimiento. La muevo hasta acá. Con la opción de rotación voy a rotarla hasta un eje que a nosotros no funcione. Voy a tratar de organizar lo mejor que pueda la imagen, ¿cierto? Con el rotate voy hasta acá. Vamos a rotarla sobre este eje. Y cuando ya veamos que nuestra imagen esté absolutamente bien sobre el eje, ahí es que la vamos a trabajar. Yo voy a ponerla aquí y vean que ya la imagen me aparece cuadrada. Voy a ponerla un poquitico más vertical para que se vea bien, y si yo coloco la opción 1, ella en teoría ya debe estar bien situada. Ya saben que esto lo aprendimos, pues la herramienta mover, la herramienta rotar. Si yo selecciono el objeto y lo muevo hacia este lado, pues él va a quedar absolutamente en ese espacio. Entonces vamos a hacer algo. Voy a borrar ese cubo porque yo lo que necesito hacer es esa botella, y voy a agregar una malla que en este caso va a ser un cilindro. Siempre que quieran agregar un objeto en el modo objeto, van aquí donde dice agregar, luego malla, y van a buscar cualquiera de estos. Entonces, si se dan cuenta, acabo de agregar el cilindro. ¿Qué vamos a hacer con ese cilindro? Ese cilindro nosotros debemos llevarlo a la escala que se encuentra en la botella. Ahí está muy grueso. Si yo, por ejemplo, comienzo a escalar el objeto, acuérdense bien, yo puedo escalarlo seleccionando el círculo hacia afuera, y puedo disminuirlo y agrandarlo, pero él se va a deformar. Él va a tener ese problema, a menos que yo seleccione el círculo en la parte externa. Ahí de esa manera yo puedo simplemente hacerlo así, porque si yo por ejemplo lo deformo así, donde están los ejes, lo voy a deformar hacia arriba y hacia abajo, pero no me va a quedar el círculo como yo lo quiero. Entonces simplemente pulsando el círculo voy a organizarlo. Vamos nuevamente a la visión 1, y ya sé que esto está así. Voy a ampliarlo hasta que yo considere que el círculo se encuentre bien, y voy a utilizar la flechita hacia abajo para llevarlo a la zona inferior de la botella. ¿De qué otra manera puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer yo que mi objeto tenga una medida exacta? Voy a pulsar la tecla N, y aquí me van a aparecer las posición que tienen los ejes, la rotación y la escala. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos una escala de 0.7.
si yo por ejemplo coloco 0.7 aquí y 0.7 aquí y 0.7 aquí, inmediatamente mi objeto va a tener 0.7 por 0.7. ¿Esto qué implica? Que las unidades de medida que nosotros tenemos están basadas en metros, en Blender. Entonces estamos hablando de unos 70 centímetros aproximadamente. Vamos a rodar la opción, ¿cierto? Y vamos nuevamente a pulsar aquí para dejarlo ya como tiene que estar con el escalado, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. Lo siguiente que es, ya yo tengo mi objeto en modo objeto en el tamaño en el que tiene que estar. Voy a disminuir esto. Quiero que se note que voy a cambiar de modo. Entonces para poder hacerlo tengo que seleccionar el objeto como tal. Voy a ir a donde dice modo edición e inmediatamente me voy a encontrar con los nodos que va a tener mi figura. Entonces esos nodos van a ser fundamentales para el trabajo que nosotros vamos a hacer. Quería que llegáramos a este punto para que ustedes vieran que existen una serie de variaciones en la botella, como unas curvaturas que debemos sacar, y si nosotros trabajamos o nos basamos en un cilindro tan largo, pues vamos a perder esas deformaciones. Entonces volvemos a nuestro modo objeto y a la opción número 1, y lo que voy a hacer yo es con la tecla N, que ya la habíamos usado en transformación, voy a escalar todo el objeto, pero solamente desde el eje Z, que es el eje vertical. El eje Z lo voy a colocar en 0.2. Espérense que no estaba seleccionando el objeto como tal. Espérense un momentico. El eje Z lo voy a colocar en 0.2. Porque no me está seleccionando el eje. Ok, aquí 0.2. Y él lo que va a hacer es que va a disminuir el tamaño. Esto es clave porque desde ese tamaño es que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Ahora bien, como hay cierta perspectiva en la botella, nosotros no vamos a poder trabajarla con una visión completamente frontal. Tenemos que comenzar a hacer las modificaciones colocando nuestro objeto de trabajo al lado de la botella como tal. Para el caso de ustedes va a ser la barra esta de madera de las ventanas. Entonces vámonos al modo de edición, ya teniendo pues el espacio de trabajo bien formado y ya conociendo nuestro objeto. Y lo que voy a hacer es que con clic sostenido vamos a seleccionar todas las aristas superiores del objeto. Una vez seleccionadas, pulsamos nuevamente el botón número 1 para tener esa visualización y no cometer errores. Aquí voy a acercarme a la imagen con scroll y voy a hacer lo siguiente. Esto aquí es básico, es simplemente pulsar la tecla E y la tecla S, pero hay que saberlas pulsar. Por ejemplo, yo voy a darle la primera desviación que tiene la botella en la salida superior. Para poder hacer eso, pulso la tecla E. Ella va a coger las aristas y me las va a escalar hacia arriba. Pero esa desviación es muy mínima. Entonces yo lo que necesito es también hacer esa diagonal que va hacia adentro. Ya yo tomé la altura de la diagonal, pulso clic nuevamente y eso hace que mis nodos estén estables en el sitio. Y ahora con la tecla S yo voy a modificar el ángulo de esa desviación. Entonces ya saben, con E extruyo la imagen, con S modifico el ángulo hacia adentro o hacia afuera. Vamos ahora a hacer la saliente, como esa curvatura que va hacia afuera. Voy a pulsar E, pulso la tecla S, E, S, E, aquí pulso clic, nuevamente E, S, E, S. Ahí creé una curvatura, no es la curvatura original, por eso quiero hacer esa modificación, pero quería que vieran cómo funciona el trabajo. Entonces vámonos nuevamente. Fíjense que la curvatura original va recta hacia arriba, después comienza a hacer una curva hacia adentro, entonces vamos a pulsarle la E, pulsamos clic, S un poquitico hacia adentro, E, clic, S un poquitico hacia adentro, E, clic, aquí vamos un poquitico hacia afuera, porque aquí la botella sale, E, clic, un poquitico hacia afuera, E, aquí en una zona recta, E, clic, un poquitico hacia adentro, E, clic, un poquitico hacia adentro, y así voy a ir modificando mi objeto. Si tienen alguna pregunta, les pido por favor que la hagan en el grupo institucional,
porque seguramente hay personas que van a tener complicaciones con este uso de las herramientas, pero créanme que una vez las hayan aprendido va a ser muy fácil para ustedes. No les estoy pidiendo perfección, yo lo que les estoy pidiendo es que más o menos se basen en la botella. Sépase bien que esto no va a ser impreso digitalmente, entonces no necesitamos tener una unidad de medida precisa, pero en dado caso de que eso sea así, de que yo necesite por ejemplo imprimir esto en 20 por 20, lo que voy a hacer con el programa Blender es tener un cuadrada pues nuestras aristas. Aquí donde están el modelo de transformación, pulsamos la tecla N nuevamente. Yo tendría que seleccionar las aristas que voy a medir, y aquí me aparece el punto medio, o sea, tendría que seleccionar todas las aristas intermedias para tomarle, digamos, la distancia que hay entre una y otra. Pero bueno, no es una necesidad ahora mismo. Entonces voy a alejarme para ver cómo va quedando mi botella. Voy a seleccionar solamente los nodos superiores. Y bueno, aquí hay un truco que es importante. Imagínense que ustedes estén seleccionando así y por equivocación ustedes seleccionen algunos nodos de la parte de abajo. Cuando ustedes pulsan la tecla E, eso les va a crear una modificación que va a transformar la imagen y la va a dañar. Por eso recomiendo que cuando lleguen a un punto en donde los puntos de ancla, los nodos les fastidien, ustedes simplemente van a seleccionar poco a poco. Por ejemplo, seleccionan de A2 o de A3, y después con la tecla Shift pueden seguir seleccionando, pero tienen que pulsar la tecla Shift. Si no la pulsan, eso no se va a poder, y tienen que hacerlo manualmente y tiene que ser bien hecho. Si ustedes lo hacen mal, si se les sale por allá un nodo en otro lado, mejor dicho, récenle, porque seguramente van a seguir trabajando y no se van a dar cuenta, y ya cuando tengan el trabajo listo, por ahí hay un nodo perdido que les dañó toda la figura. Entonces, antes que nada, tengan mucho cuidado con la selección de los nodos. Acuérdense que de ellos depende la transformación de la imagen. Entonces aquí seleccioné todos los nodos nuevamente. Vuelvo nuevamente al espacio número 1. Y son 3 aristas. Entonces E hacia arriba, S, E, S, E hacia afuera, E hacia afuera, y listo. Aquí vámonos hasta arriba. Esperen un momentico que aquí me equivoqué. Voy a seleccionar aquí. Vámonos hasta arriba. Yo creo que más o menos por ahí está la botella, ¿cierto? Si digamos sentimos que nos queda como muy cortica y ahí la tenemos en 13, vamos a ponerla en 15 y la subimos. Vamos a ponerla en 14. Yo creo que 14 es suficiente. Volvemos a pulsar la tecla E, clic S hacia adentro, E, clic S hacia adentro, y vamos a comenzar a darle ese volumen a nuestra botella. E, clic S hacia adentro, E, clic S hacia adentro, E, clic hasta arriba. Bueno, aquí hay un asunto que es delicado. Nosotros necesitamos sacar en esta botella una arista o unos nodos que van en horizontal hacia el lado izquierdo. No suben ni están curveados, sino que son planos. En este caso yo les recomiendo que ustedes cambien la visualización, es decir, que muestren la botella así. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a pulsar E, pero antes de pulsar el clic voy a pulsar S. Eso va a permitir que yo pueda mover mis nodos hacia afuera un poco. Yo creo que ahí está suficiente, ¿cierto? Y fíjense lo que pasó. Me creó unos nodos hacia afuera sin necesidad de hacer pues demasiadas cosas. Después subo un poquitico para que la botella se quede bien. Vuelvo a la visualización número 1. Me acerco y voy tomando pues una serie de modificaciones aquí. Si yo quiero volver nuevamente, porque me toca, a llegar al círculo central, que es este que está acá, vuelvo a pulsar E, vuelvo a pulsar S y llego hasta aquí, que es como la zona central del círculo, y vuelvo a pulsar E. Entonces de esa manera
hice como la saliente de la botella. Vamos a acercarnos para ver cómo quedó. Está preciso. Aquí la botella nuevamente vuelve a abrir. Volvemos a cambiar la visualización. Otra vez S sin pulsar otro clic. Y ahí está la tapa de la botella. Otra vez visualización número 1. Y a partir de aquí comienzo a trabajar hasta arriba. Entonces, digamos que mi botella viene así. Vamos a darle un poquitico de variación aquí. Aquí vamos a así, volvemos a ponerlo hasta arriba y vámonos a la visualización superior, porque en este caso voy a pulsar E y después S y voy a cerrar nuestro objeto, aunque de cierta manera no es necesario cerrarlo porque nosotros estamos trabajando con un objeto que parte de una malla, es decir, un objeto sólido que no es hueco. Hasta ahí está nuestra botella bien. Visualización número 1. ¿Qué error tiene nuestra botella? Por los nodos inferiores no se encuentra la línea diagonal. Entonces vamos a tratar de buscar la visualización que nos sirve. Aquí nos vamos a este punto. Y vamos a seleccionar los nodos de la base. Fíjense que aquí seleccioné uno sin querer. Entonces, los deselecciono con la tecla Alt. Vamos a seleccionar aquí. Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es lo más delicado del programa. Los nodos. Vamos a ir moviendo. Ya saben que siempre que seleccionen es con la tecla Alt. Entonces ya aquí tenemos la selección inferior. Pulsamos nuevamente la versión número 1 de nuestro trabajo. Y fíjense que en el eje Z tiene menos 1 metro. Vamos a ponerle menos 2. Nos amplía un poquito. Y vamos a pulsar la tecla S, que es la que nos da la diagonal hacia adentro. Vamos a ponerle una diagonal más o menos así. Aquí vamos a poner extrusión, pero él me va a extruir hacia abajo porque ya yo estoy trabajando hacia abajo. Con S voy a darle la curvita, extrusión, S curvita, extrusión y la última curvita de todas. Listo. Entonces, en teoría tengo mi objeto. Si yo me voy aquí a modo objeto, ya me quedó mi botella perfecta, ¿cierto? Voy a borrar la imagen. Quiero que la noten. Está todo bien, todo perfecto. En cuestiones de trabajo, si ustedes por ejemplo quieren que esto quede súper bien, les recomiendo que vayan, dependiendo de su computador, de que vayan digamos a seleccionar el objeto primero, donde se encuentran las propiedades de los modificadores, los modifiers, y agreguen un modifier que se llama subdividir superficie. Este modifier, ¿qué es lo que hace? Se dan cuenta, alisa un poquitico la superficie, creando que la malla sea un poco más suavizada. ¿Sí la ven? Ustedes pueden, desde la vista del trabajo, aumentar o disminuir el modifier o la vista, el nivel de procesamiento. Yo la verdad prefiero trabajar con un modifier de estos porque me suaviza la botella. Ahora ustedes pueden agregar el modifier solamente a la malla, el segmento que necesiten, pero bueno, yo, para que no se me explote el computador, porque esto ahorita que yo esté trabajándolo probablemente se me va a dañar, voy a seleccionar primero la visión 1 y vamos a aprender a trabajar el color de la figura. Entonces, para eso vamos a entrar a una página que se llama Texture Haven. Y en Texture Haven, aquí aparecen una serie de texturas. Yo voy a buscar una textura que me sirva. Por ejemplo, a mí me interesa que sea como de vidrio. Vamos a poner aquí glass.
A ver si la consigo. Bueno, hay mucha de piedra, madera, ladrillo, metal. Vamos a ver qué hay en metal. Bueno, dice que no hay resultados. De pronto poniendo todo, vamos a buscar por aquí hasta que encontremos la que nos guste. Esa botella es blanquita, esa botella realmente no es de vidrio, pero vamos a buscar uno que nos sirva para que quede bien chévere. Bueno, primero explicarles qué es lo que hace esta página. Esta página lo que cuadra son las texturas a partir de unos algoritmos que nosotros sacamos en los sombreadores. Fíjense que hay texturas para todo: pavimentadores, piedra, pared rota, roca. Todo lo basan en el círculo básico que tiene el programa, y de cierta manera ustedes pueden comenzar a trabajar con él. No estoy encontrando vidrio, debe haber vidrio por algún lado. Un momento, si no hay vidrio, figuro hacerlo. Pero bueno, a ustedes lo que les interesa es la madera, no el vidrio, porque ustedes van a trabajar es el bastón de madera. No hay nada de eso, fíjense. Vamos a trabajar con un modifier entonces alisado, como el que estábamos, con un modifier no, con un sombreador alisado como el que vimos por acá arriba. Por ejemplo, bueno, este es cuero, no quiero que sea una botella de cuero, aunque suena chévere. Este es cuero blanco. Pongámosle que sea, por ejemplo, cómo se vería una botella con un patrón de tela. Maravilloso, ¿no? Yo voy a hacerlo, vamos a descargarlo aquí. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de intentar hacerlo en vidrio de manera manual, pero la realidad es que esto es mucho más fácil. Entonces quiero que noten, se descarga el archivo, es un archivo pesadito. Si se me cierra el programa, lástima, pero en la universidad pues ya yo se los expliqué, ya saben cómo funciona. Entonces vamos a primero abrir el archivo, vamos a copiar esto y vamos a entrar a crear una carpeta que se llame textura de tela, ¿cierto? Entramos aquí a la textura de tela, pegamos el archivo y lo extraemos aquí. Es un momento que el computador está un poco lentejo porque estoy utilizando un programa de grabado de video mientras hago esto. Entonces borro aquí, que esto no me sirve, y lo que me sirve es esto, las texturas o las imágenes que se encuentran ahí adentro. Entonces me voy aquí al Blender. Lo primero que vamos a hacer es, antes de hacer todo lo que les voy a enseñar, vamos a entrar aquí donde dice editar y vamos a entrar a preferencias. Hay un complemento que se llama Node Ranger. Este complemento tiene que estar chuleado. Si ustedes no lo tienen, no les va a funcionar el ejercicio. Entonces, como ya les había explicado acá cómo se abre esta arista, ya ustedes saben, en la parte de abajo simplemente seleccionan aquí, ponen editor de sombreado y amplían esto. Esto es para ver cómo se va modificando nuestra botella mientras aquí agregamos una textura. Vamos a agregar, primero seleccionamos el objeto y agregamos una textura o un shader o un sombreado. Pues quiero que noten que esto es un algoritmo. Esto BSDF principista es, digamos, toda la edición básica que tiene el objeto. Uno puede agregarle, por ejemplo, brillo al objeto de manera manual. Uno puede barnizarlo. Esto no lo estamos viendo aquí porque estamos en un modo de visualización que no lo permite, pero fíjense, si yo le bajo el barniz, le subo el barniz acá, hay una rugosidad, hay una emisión, hay un color, hay una cantidad de cosas que ustedes pueden ir mejorando. Por ejemplo, aquí el trabajo metálico, vean cómo si yo le hago así, él se va volviendo metálico solo. Pero bueno, no me interesa eso ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que este objeto tome esas características de tela? Simplemente vamos a pulsar clic donde se encuentra, digamos, el algoritmo central. Hay un algoritmo de entrada y un algoritmo de salida. Pulsamos clic hasta que se coloque el borde de color blanco y pulsando el comando Control Shift T va a aparecer esto. ¿Esto qué es?
Esto es, digamos, la manera como se abre ese comando de texturas que nosotros bajamos en internet a partir de una carpeta. Vuelvo y repito el comando Control Shift T. Aquí nos vamos a ir al escritorio y vamos a buscar textura, donde dice textura de tela. Y vamos a seleccionar estos tres elementos y vamos a poner donde dice textura o principado de textura. Ya ahí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a acercarnos para que vean. El objeto o el material está conectado con un algoritmo a una superficie. Esa superficie que es principalista o ese algoritmo principal tiene unas bases que están conectadas pues en un color base a un patrón o base de color que tiene que ver con una fotografía. Esa fotografía es la foto que nosotros tenemos acá de, bueno, ahí está, no la quiero abrir, de la tela. Ese es el patrón base del color. O sea, nos va a aparecer una tela de color rojo con blanco. Acá en la parte de abajo, en la rugosidad, tenemos un patrón base de textura, que es una fotografía también, que nos muestra una textura base, que sería esta que está aquí, ¿cierto? Y si nosotros seguimos bajando, hay un mapa de normales que tiene que ver con la tangencial. La tangencial está conectada, digamos, primero a esa textura, la cantidad de texturas que hay entre la conexión que hay de un nodo con otro. Entonces uno puede aumentarlo o disminuirlo por este sistema de mapeo de vector, agregándole en el escalado mayor o menor densidad. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos todo listo. Simplemente vamos a colocar aquí el sombreado de vista. Espero que no se me explote el computador. Y quiero que noten que la botella tiene textura de tela, pero la textura de tela está extraña. Me la alargó, ¿cierto? Solo en la zona superior la tela quedó bien. Vamos a ver qué pasó. Si yo, por ejemplo, comienzo a aumentar o disminuir, acá vamos a ver qué pasa. ¿Cierto? Está en 1000. Este es el escalado. Yo puedo aumentarlo o disminuirlo. Vamos a dejarlo en 1000. Entonces el problema no es de escala base, sino de pronto de ángulo. Vamos a aumentar el ángulo. El ángulo tampoco es. Ahí, estaba en 0, ¿cierto? Esto tampoco. El ángulo de las Y y el ángulo de la Z tampoco es. Entonces vamos a ver si en la posición, en la Z no modifica, la Y me modifica y en la X me lo va ampliando. Bueno, tocaría ver cuál es la configuración para que esto quede bien organizado, pero la idea es esa, que ustedes utilicen una textura que encuentren en internet y la coloquen sobre ese objeto que les estoy pidiendo que hagan. ¿Qué objeto es? Les recuerdo, un bastón de madera. Hasta aquí está la clase del día de hoy. Necesito que este archivo lo vayan haciendo en casa, lo guarden y lo lleven para la universidad. ¿Por qué? Porque después de que ustedes hagan el bastón de madera, si yo me voy acá, por ejemplo, al ejercicio de la botella, acuérdense que estamos trabajando con 200 palos de madera. Uno lo que hace es que pulsa el comando Control C y Control V y movemos y tenemos una segunda botella. Y ahí podemos comenzar a trabajar. Además de que en la siguiente clase les voy a explicar en el modo edición cómo se hacen los recortes, cómo se destruyen las regiones y todo, para en caso de que quieran, por ejemplo, cortar la madera o hacer cualquier cosa con ella, pues puedan hacerlo. Espero que les guste la clase y espero que la aprovechen bien. Que tengan buena tarde.